Iglesia de Dios Corrientes. Qué lindo que podemos celebrar la victoria de Cristo. Amén. En esta noche una vez más celebramos la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Si bien está presente siempre en cada uno de nuestros cultos, de nuestras reuniones, pero hoy más que nunca cuando todo el mundo ¿sí? recuerda de una u de otra manera a las personas le habrá llegado el mensaje, ¿sí? Porque los estados de todas las redes sociales se han llenado de mensajes de aquel que ha resucitado. Así que nadie va a poder decir que no sabía de un tal Jesús que murió en una cruz. Pero nosotros que le conocemos podemos adorarle con libertad, con gozo en esta noche, sabiendo no solo lo que el Señor hizo en la cruz, sino como decía este coro, ¿sí? Con lo que el Señor hizo en nuestra vida, con lo que le hemos visto hacer al Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y si quizás estás en esta noche y no has visto ese poder, esa gloria, y si quizás no le has entregado aún tu vida al Señor, no dejes pasar esta noche, esta oportunidad de rendirle tu corazón y tu vida al Señor. Y todo lo que estamos en este lugar podemos testificar que es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Yo pensé que se iban a entusiasmar un poquito más. Es la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida, ¿sí o no? Aleluya, entregarle nuestra vida al Señor es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Y estamos cerrando este fin de semana especial. Sí, estuvimos ya desde el día viernes en este lugar con la visita del supervisor Gabriel Salto, el día de ayer con la visita también del pastor Samuel Perón. Y la verdad que el Señor nos ha ministrado de una manera poderosa. Hemos visto milagros suceder, hemos visto vidas renovadas, vidas tocadas, vidas cambiadas. Y yo sé que el Señor en esta noche lo está haciendo también. Amén. Así que me toca cerrar. Si yo soy el invitado especial de esta noche, ¿sí? Me toca cerrar en esta noche. Así que es un placer para mí en esta noche poder estar en esta iglesia. Gracias por haberme invitado, sí, a los líderes que me dan la oportunidad en esta noche de poder compartir la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan, sí, libro de Juan, capítulo 6, versículo 38. Libro de Juan, capítulo 6. Versículo 38. ¿Lo tienen? ¿Encontraron? Dice la palabra del Señor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Amén y amén a la palabra del Señor. Hace unos cuantos años, estando yo todavía en la secundaria, aproximadamente ahí por el 5º año de mi secundaria, teníamos que rendir un examen de historia. No sé a cuánto le gusta la historia y los exámenes de historia. Y bueno, este era un examen, podríamos decir, no de los más complicados, de los más difíciles, tampoco era sencillo, pero bueno, ustedes saben que el secreto para que te vaya bien en un examen es estudiar nomás, ¿no? Ese es el secreto, o sea que tampoco era tan complicado, había que estudiar. Lo que la mayoría de los alumnos no habían hecho, no habían estudiado, no se habían preparado. ¿Por qué no se habían preparado? Porque a este profesor se le podía hacer machete. A este profesor se le podía copiar. Y ustedes saben que los alumnos saben
cuáles son los profesores que por ahí le cuesta un poquito más porque están como controlando, allí mirando. Sobre todo los que se paran y andan, ¿no? Esos son lo más complicado. Los que se paran y andan porque vos sentís que la sombra anda por ahí atrás, ¿no? Y como decís, en algún momento me puede estar viendo, me puede estar mirando. Pero por ahí los que se quedan sentados y se ponen, en aquel tiempo mío, se ponían a leer algún libro, hoy están con el celular, no mirando quizás las redes. Entonces por ahí como que los alumnos se sienten un poco más en libertad de hacer lo indebido y lo ilegal, ¿no? Entonces estaban allí todos los alumnos, mis compañeros, ¿sí? Estaban todos tranquilos diciendo, "Ah, tenemos examen de historia, pero a este profe le hacemos siempre machete". Y cada uno tenía sus tácticas diferentes para machetear. ¿Usted se acuerda de las suyas? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Porque vieron que hay tácticas diferentes para machetear. Entonces cada uno tenía la suya, ¿no? A algunos les funcionaba esconder las hojas. No voy a dar mucho, pero capaz que doy ideas, ¿no? A los más jóvenes. Pero bueno, algunos escondían ahí algunas hojas, ¿sí? Sacaban como un blog de 500 hojas para un examen de historia. ¿Sí? Otros escribían con lápiz en ese pupitre donde se podía rayar con lápiz y quedaba como una sombra. Y así cada uno tenía diferentes tácticas. Entonces, llega el momento, entra el profesor al aula y antes de la famosa frase, saquen una hoja, antes de la famosa frase, él comienza a caminar por el aula. Comienza a caminar, se acerca a uno de mis compañeros y dice, levántame esas hojas, por favor, que tenés ahí. Y mi compañero lo mira y ni levantó la hoja, directamente agarró la carpeta y se fue afuera. Porque sabía que lo había descubierto. Entonces dijo, yo directamente me voy. El profesor no dijo nada. Siguió caminando. Llegó hasta otro pupitre y dijo, abrime la cartuchera, por favor. Y abrió la cartuchera. Y en ese momento, en el curso, se empezó a escuchar todos unos ruidos raros, ¿sí? Hasta el gringo Mijalek, si me está mirando Mija, un saludo. Hasta el gringo Mijalek, que nunca copiaba, ese día se le ocurrió copiar, ¿sí? Ya no estaba colorado el pobre chico, estaba blanco, pálido. ¿Por qué? Porque el profesor, como si hubiese tenido un don espiritual, un don de discernimiento. ¿Qué pasó? O sea, sabía exactamente qué alumnos estaban haciendo machete y cómo lo estaban haciendo. Y ustedes quieren saber, ¿y usted, pastor, le descubrieron, hizo, no hizo? No hace falta que yo cuente eso, sí lo puedo dejar para otro momento. Pero nosotros decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que caímos en cuenta, claro, un error muy obvio y un pequeño error era que la materia anterior nosotros teníamos biología. Y la profesora de biología era nada más y nada menos que la esposa del profesor de historia. Entonces ella sabía que nosotros teníamos examen y estaba viendo cómo nosotros estábamos, los demás alumnos estaban preparando los machetes, quiénes eran y cómo lo estaban, ay, no sé por qué me sale el incluirme, estaban haciendo los machetes y por lo tanto, claro, era obvio de que el profesor iba a saber exactamente a quién tenía que ir a buscar. ¿Sí? Además está decir que nos llevamos la materia, que tuvimos que recuperarla, pero no pasó una o dos clases que los métodos se renovaron, cambiaron, ¿sí? Se fueron a una versión más moderna y nuevamente se le pudo hacer machete a ese profesor. ¿Por qué? Porque, ¿saben? El ser humano tiene la capacidad de poder recurrir al engaño cuando así lo desee o quizás lo necesite. El ser humano tiene la capacidad de poder engañar, disfrazar, a veces para salir del paso, a veces porque no le conviene, pero casi todo en esta vida tiene una pequeña opción para poder pasar por alto. De allí el famoso dicho, echa la ley, echa la trampa.
Y nosotros podemos pensar quizás un sistema de seguridad. Un sistema puede ser muy seguro, puede ser muy complejo. Hay sistemas de seguridad que son creados por ingenieros, por jóvenes, por personas que están allí cientos de horas para diseñar sistemas que sean difíciles de vulnerar. Sin embargo, no hay un sistema que sea perfecto y que no se pueda vulnerar. Cualquier sistema puede llegar a ser vulnerable y se puede engañar al sistema. Las personas pueden engañar al fisco, a la FIBA, al recaudador de impuestos y de hecho muchos le buscan la vuelta, la manera y dice, bueno, pero si vos haces de esta forma, acá no tenés que pagar esto, si haces de esta forma te librás de esto otro. ¿Cuántos famosos, personas que se dedican, no sé, al fútbol, han tenido que afrontar juicios, cantantes que han tenido que enfrentar juicios porque en su momento lograron encontrar la forma de engañar al fisco, de evitarse los impuestos hasta que en un momento fueron descubiertos y tuvieron que afrontar la pena? Pero se puede engañar a las instituciones, se puede engañar a las personas. De hecho, hay muchas personas afuera que se dedican a estar buscando la forma. Proverbio dice que hay personas que no duermen, sino piensan cómo van a hacer el día de mañana para poder engañar a alguien, estafar y sacarle algún crédito a alguien, algún rédito a alguien. Hay personas que están allí como en la película Nueve Reinas. No sé si recuerdan la famosa película argentina de Nueve Reinas con Ricardo Darín y Gastón Paul, ¿no es cierto? Donde él le va enseñando todos los trucos de cómo podés estafar a la gente. Bueno, hay personas que se dedican literalmente a engañar, a estafar. ¿Por qué? Porque se puede. El engaño siempre está allí a la orden del día. Podemos pensar en que hasta se podría de cierta forma, de cierta manera, engañar al tiempo, al paso del tiempo, de la edad. Algunas personas se dedican a trabajar su cuerpo. Entonces dice, yo voy a trabajar mi cuerpo, lo voy a tonificar, voy a comer saludable, voy a hacer la keto, voy a hacer el ayuno intermitente, me voy a volver una tortuga, voy a comer lechuga nomás, voy a ir al gimnasio, cosa de tener los músculos tonificados, me voy a poner un poco de botox, me voy a hacer los labios, luego andan todos así duros, ¿no? ¿Por qué? Porque están cirugiadas, ¿no? Y están tonificados. Y uno dice, ¿qué edad tenés? Y tengo tanto. ¡Uy, no pareces! ¿Por qué? Porque casi que engaña el tiempo, aunque sus células y su organismo va a tener la edad biológica de siempre, pero pareciera como que engaña hasta el paso del tiempo. Ni que hablar si hablamos en este tiempo de engañarnos unos a otros. El esposo que le puede engañar a su esposa. La esposa que les puede engañar al esposo. Vivimos en una sociedad donde la doble vida, la inmoralidad sexual, la fornicación, el adulterio están allí a la orden del día. Hay personas que viven una doble vida constante, a veces por años, por décadas. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Está allí a la opción para el ser humano recurrir al engaño. Ahora yo quiero decirte algo en esta noche. Existe algo o alguien a lo cual el ser humano jamás en toda la historia ha podido vulnerar, penetrar, engañar o escapar. Y ese algo o alguien es la muerte. Nadie nunca en la historia pudo vulnerar ni escapar de la muerte. No importa qué tan inteligente sea la persona. No importa qué tan astuto, qué tan astuta sea la persona. De hecho, no importa qué tan rica, qué tan poderosa. Porque podríamos decir, bueno, mira, si vos llegás a los $1.000 millones, esa es la meta. ¿Vieron que los ricos se ponen metas?
Y bueno, cuando uno ve esos reportajes y le preguntan, ¿cuándo lograste tu primer millón? No, bueno, logré mi primer millón a los 17 años. Vos con 17 años te mirás la billetera, ¿sí? Una polilla sale volando, ¿no? Y los ricos se ponen así meta, ¿no? ¿Y cuándo llegaste a los 1.000 millones? ¿No? ¡Wow! 1.000 millones. Podríamos vivir 500 vidas nosotros con 1.000 millones, ¿no? Y uno podría decir, bueno, cuando vos llegás a los 1.000 millones, ¿sabés qué? Ahí la muerte no te hincha más. Ahí podés engañar a la muerte. No, tampoco. No importa qué tan rico, qué tan inteligente, qué tan productivo tú seas, no importa cuánta astucia tú puedas llegar a tener, la muerte jamás ha sido engañada. La muerte nunca pudo ser engañada. La muerte fue ese invento de la vida divino, depende de cómo lo quieras mirar teológicamente, que precisamente nos marca un límite espacio y temporal aquí en la tierra. Y era ese hombre fuerte, era ese Thanos que venía a aniquilar toda la esperanza de vida. De hecho, Thanos de la película Avengers, ¿no? Thanos precisamente viene del griego Thanatos, que es la muerte. Por eso Thanos hace precisamente esa referencia al Señor de la muerte. Porque Thanos quería exterminar a la mitad de la población de todo el universo. Y la muerte era ese Señor que se levantaba diciendo, nadie jamás ha podido vencerme. Nadie jamás ha podido engañarme. Nadie jamás ha podido vulnerarme. Hasta que un día se encontró no con el Señor de la muerte, sino con el Señor de la vida y con el Señor de la resurrección, Jesucristo, que le puso un alto a la muerte y le dijo, hasta acá nomás, no puedes hacer más nada, y le quitó el poder a la muerte. La muerte murió. La muerte tuvo su muerte. Porque si la muerte no puede enseñorearse de las vidas de las personas, quiere decir que la muerte tiene ahora un límite. La muerte antes era el fin. No había absolutamente más nada para hacer y por hacer. No se podía inventar absolutamente nada. No importa cuán inteligente sea ni cuánto avance la tecnología, la muerte tenía el señorío. Pero ahora la muerte ya ha perdido su fuerza. Ya la muerte también tiene su muerte. Y la muerte encontró el fin precisamente allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió. Pero al tercer día, Él resucitó. Y dice la palabra que el Señor le puso fin al imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor de la resurrección. Jesús es el Señor de la resurrección. Miren, el ministerio de Jesús y del Espíritu Santo es de resurrección. Es de dar vida a lo que estaba muerto. El ministerio de Jesús, el ministerio del Espíritu Santo, es dar vida a lo que está muerto. Y cuando nosotros pensamos en la resurrección de Jesús, cuando nosotros pensamos que el Señor nos dio vida y que algún día vamos a resucitar con Él, por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es la salvación eterna. Lo primero que nosotros pensamos es en esa vida eterna que el Señor nos compró a través de su sacrificio. Lo primero que pensamos es en el más allá. Pero ¿saben? Cuando el Señor Jesús resucitó y venció la muerte, el Señor no solamente te ha dado victoria en el más allá, sino que te ha dado victoria en el más acá. El Señor no solamente te ha dado victoria y el Señor no solamente te ha dado vida para lo que va a venir, sino que el Señor tiene el poder para hacer vivir en este tiempo lo que estaba muerto, porque ese es el ministerio del Señor y del Espíritu Santo, dar vida a lo que estaba muerto.
en Lucas capítulo 7, nos encontramos con la historia de la viuda de Naín. Y dice el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Saben? Jesús se encuentra con esta escena. Jesús se encuentra con esta mujer viuda y se compadece de esta mujer. Se compadece de su situación. Y él dice, yo voy a cambiar la muerte en vida. Y ora por la vida de este joven, y aquel que había estado muerto, ahora vive. Pero no solamente el joven vive, sino que la viuda ahora también vuelve a vivir. Porque esta mujer estaba condenada a la muerte. Esta mujer ya estaba condenada a una muerte en vida. Esta mujer estaba ya destinada a tener que mendigar, a tener que vivir de las limosnas, de la generosidad de las personas, de la gente, de lo que le quieran llegar a dar, de que alguno se acuerde de ella. Estaba condenada simplemente a ver la vida pasar por alto. Quiere decir que ya su historia no se iba a contar más. ¿Qué se podía contar de esta mujer? ¿Qué más se iba a decir de esta mujer? Ya no había más nada para decir, más que perdió todo lo que tenía. Que lo último que le quedaba era su hijo, pero ahora literalmente se quedó sola. Ya no había más nada nuevo ni nada de vida para decir de esta mujer. Hasta que el Señor de la resurrección se encontró con ella en su camino. Y cuando el Señor se encontró con ella y resucitó a su hijo, no solamente resucitó a su hijo, sino que resucitó su propia historia. ¿Por qué? Porque ahora la vida de esta mujer iba a cambiar. La vida de esta mujer iba a ser diferente. No solamente le devolvió a su hijo, no solamente le devolvió la fuente de sus recursos, quizá de su sostén, de su ingreso, sino que su historia ahora iba a ser diferente. Porque nuevamente dentro de la casa de esta viuda iba a haber alegría. Porque nuevamente dentro de la casa de esta mujer iba a haber gozo. Porque nuevamente dentro de la casa de esta mujer llegarían los nietos, llegaría la descendencia, llegaría la algarabía. Nuevamente la historia de esta mujer iba a ser cambiada y su historia iba a ser transformada, porque el Señor de la resurrección se encontró con la muerte y le dio vida. ¡Qué tremendo! Su historia fue cambiada. Su historia venía a terminarse en ese instante. Pero cuando se encontró con el Señor de la resurrección, ya su historia fue cambiada. Probablemente vio a su descendencia. ¿Quién sabe si el Señor no le permitió ver a sus bisnietos? ¿Quién sabe todos los nietos que anduvieron corriendo? Hasta tuvo la bendición de conocer a sus nueras. Y su historia fue cambiada. Muchas veces en nuestra vida nosotros decimos, yo tengo un pasado difícil. Muchas veces en nuestra vida podemos llegar a decir, pastor, usted no sabe de dónde yo vengo.
Pastor, usted no sabe todo lo que a mí me ha pasado. Pastor, usted no sabe la infancia que yo he tenido. Pastor, usted no sabe la adolescencia, la juventud que yo he tenido. Pastor, usted no sabe lo que a mí me sucedió, lo que a mí me pasó y lo que me puede llegar a pasar o cómo va a seguir mi vida de aquí adelante. Yo quiero decirte que probablemente no sepa todo de tu historia. No sepa todo de tu vida, no sepa de tu infancia, no sepa de tu adolescencia, pero yo sí sé algo, que si el Señor de la resurrección se manifiesta a tu vida con vida, tu historia puede cambiar. Tu historia no va a terminar en fracaso, tu historia no va a terminar en dolor, tu historia no va a terminar en muerte. Tu historia tendrá una mejor historia porque el Señor de la vida y la resurrección lo cambia y lo transforma todo. En Juan capítulo 11, versículo 38, también podemos encontrar la historia de la resurrección de Lázaro. Y la palabra del Señor dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro se encontró con el Señor de la resurrección. Lázaro se encontró con el Señor de la vida. Y este Lázaro, que ya estaba bien muerto, que no es que hace un instante se había muerto, sino que ya estaba bien muerto. Ya habían pasado 4 días desde que él había fallecido. Ya quizás su cuerpo estaba descompuesto por, claro, el orden natural de la vida. Ya está Lázaro que probablemente iba a contarle a sus hermanas, a Marta y a María, pero ya allá en el cielo, allá en la gloria, lo que había sentido, lo que había pasado, lo primero que vio cuando se murió, lo primero que vio cuando llegó al cielo, quizás toda esa historia que hubiese pasado mucho tiempo después, no tuvo que pasar mucho tiempo después, porque dice la palabra del Señor que unos días después de la resurrección de Lázaro, Lázaro estaba comiendo, Lázaro estaba cenando. Allí con Marta, allí con María, allí donde María derrama el perfume de nardo puro sobre los pies del Señor, allí estaba Lázaro. Allí estaba Lázaro con el Señor de la vida, con el Señor de la resurrección. No hizo falta que llegue el más allá. No hizo falta que llegue más allá del sol y más allá de la vida, sino que en ese mismo instante Lázaro estaba contando. ¿Ustedes creen que una persona puede callar después de haber vivido algo semejante? ¿Ustedes creen que las personas que se juntaban con Lázaro le preguntaban del tiempo y de cómo iba a estar el dólar y de cómo veía la economía? Claro que no. Lo primero que le preguntaban a Lázaro es: ¿y qué sentiste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y con quién estuviste? ¿Y cómo oíste la voz del Señor? ¿Y cómo hiciste para levantarte? ¿Y qué fue lo primero que pudiste hacer? Ver, oír, escuchar. Querían saber todo. ¿Por qué? Porque nadie había muerto de la muerte, pero Lázaro estaba allí contando cuando en el presente lo que Jesús había hecho por él. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente puede cambiar tu pasado,
tu historia, sino que Dios quiere cambiar tu presente, tu ahora. No solamente el Señor tiene poder para transformar todo lo que viviste, sino que el Señor de la resurrección y la vida quiere cambiar tu historia hoy. No hace falta que tú digas, bueno, algún día dejaré de sufrir, algún día dejaré de llorar, algún día ya en la gloria tendré todo lo necesario, algún día ya en la gloria ahí podré ser feliz. No, el Señor te dice, yo hoy quiero que veas mi gloria en el presente, yo hoy quiero que veas mi poder, no quiero que esperes al más allá, el más allá te está esperando, el más allá está asegurado, pero yo hoy quiero sanarte, yo hoy quiero bendecirte, yo hoy quiero levantarte, yo hoy quiero darte vida, porque Dios es tu Dios del presente. Dios no solamente cura tu pasado, Él quiere ser el Dios del presente. Oh, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Oh, sí, Señor. Yo sé que cuando tú vengas allá en la gloria y los muertos van a resucitar. Y el Señor dice, hey, no, yo soy la resurrección y la vida, Marta. No te estoy hablando del más allá. No te estoy hablando de mi venida, Marta. Si crees, hoy vas a ver la gloria. Dios tiene el poder para transformar tu presente. Gracias por todo ese entusiasmo. Dios tiene el poder para transformar tu realidad. Es que pastor no sabe lo hundido que estoy. Pastor no sabe cómo estoy con las deudas. Pastor no conoce mi situación. Pastor no sabe por lo que estoy pasando. No lo sé. Pero sí sé que el Señor de la vida y de la resurrección no conoce imposible. Oh, Señor, y Ede ya, Señor, ya está. Hace 4 días que falleció. Ya no hay más nada que se pueda hacer. Y el Señor le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo cambiar tu presente hoy, hoy, hoy. ¿Por qué esperamos más adelante? Sí, si el Señor lo quiere, lo hará el año que viene. Si el Señor desea, en algún momento lo hará. Dios desea hacerlo hoy. Dios desea hacerlo ahora. Simplemente que nosotros debemos creer en el Dios de la resurrección. Nosotros debemos creer en el Señor de la vida, en aquel que tiene el poder para transformar cualquier situación, en aquel que tiene el poder para levantar de la tumba. Si el Señor tiene el poder para resucitar a un muerto que hace 4 días estaba allí guardado, ¿crees que el Señor no va a poder obrar en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu casa, en tu economía? ¿Acaso habrá algo imposible para el Señor? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Debemos creer en el Señor de la resurrección y la vida, porque Él es el que cambia, transforma nuestro pasado, mejora nuestra historia, transforma nuestro presente, pero también afecta nuestro futuro. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese
de comer. Amén. Si me querés ayudar, Renzo, en esta noche. La palabra del Señor dice que Jairo, un principal de la sinagoga, vino a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Vino probablemente como última opción, porque no era fácil para un principal de la sinagoga en ese momento decidirse por el Señor. No era fácil en ese momento quizá decir yo estoy de este lado. Como quizá hoy en día tampoco es fácil, ¿no? Decir yo le apoyo a Milei. O sea que tener un mundo ahí en contra. Y si decir, no, yo le apoyo a Cristina, peor todavía, ¿no? No es fácil decir yo estoy de este lado. O a mí me gusta la reta. ¿Qué? Porque cuando uno se pone de un lado sabe que se gana todo otro mundo en contra. Y ir a buscar a Jesús era decir, yo creo que Jesús tiene poder. Y eso significa de que ya las personas iban a relacionar a Jairo con Jesús. Y que por lo tanto ahora iba a ser quizás tenido en menos por los fariseos, por los saduceos, por los escribas. Pero Jairo tenía una necesidad muy grande como quizás para ponerse a pensar en su fama o en la reputación o en lo que iban a llegar a decir. Y él va a buscar a Jesús porque su niña estaba muy enferma. Pero dice que en el camino hay un suceso allí que todos conocemos, la mujer con el flujo de sangre que toca el manto del Señor. Y en ese tiempo en el cual el Señor humanamente estaba desperdiciando para Jairo ese tiempo, en ese transcurso dice que vienen de la casa de Jairo diciendo, no molestes más al maestro. No le molestes más porque ya no hay más nada para hacer. Tu hija ha muerto. Yo creo que ningún padre sobre la faz de la tierra quiere escuchar jamás en su vida una frase como esa. Tu hija ha muerto. Tu hijo ha muerto. Sin duda que ningún papá está preparado humanamente para escuchar algo así. Pero los encargados de la sinagoga o los servidores de Jairo no sabían era que delante de Jairo no estaba solamente un maestro, no estaba solamente un rabino, no estaba solamente un profeta, estaba el Señor de la resurrección, estaba el Señor de la vida, estaba aquel que estaba por encima de la vida y de la muerte. Entonces dice que Jesús acompaña a Jairo y le dice, no temas, no tengas miedo. Y saben, muchas veces en el camino hay situaciones que se complican, como la vida de esta pequeña. El padre fue buscando una solución para su hija que estaba enferma, pero en el camino esta niña murió. La situación cambió, ya no era la misma búsqueda, ya no era la misma situación. Y muchas veces en nuestra vida pasa que en el camino las cosas se complican. Muchas veces pasa que en el camino las cosas no salen como nosotros queríamos que salgan. O como nosotros habíamos pensado que iban a salir. En el camino muchas veces la vida es dura, la vida nos golpea. En el camino la vida muchas veces nos arrolla, no nos tiene piedad. Pero delante estaba el Señor de la vida, el Señor de la resurrección. Humanamente hablando, quizás para esta niña ya no había esperanza. Para esta niña ya no había un futuro. Para esta niña ya no había un mañana. Esta niña con 12 años ya no podía pensar en sus 15. Ni en cómo iba a ser esa noche, ni en las rosas que le iba a repartir a sus amigos, ni en su vestido, ni en el brillo que quizás su vestido iba a tener. Esta niña ya no podía pensar en qué carrera iba a escoger. No podía
quizás traumarse con la idea de no saber qué camino tomar y a qué se iba a dedicar. Eso ya no está para su niña. Probablemente esta niña tampoco podía pensar en enamorarse, en encontrar a ese amor de su vida por el cual su corazón se iba a salir de su pecho. Tampoco iba a poder pensar en su vestido de blanco, ni en entrar del brazo de su papá ese día de la fiesta, ni mucho menos pensar en los nombres de sus hijos, ni en cuántos hijos iban a tener, si serían niños o niñas, porque su futuro se había extinguido. Su futuro se había ido. Muchas veces en nuestra vida nos pasa que pensamos que ya no hay salida, que ya no hay solución, que ya no hay futuro. Muchas veces pensamos que la cosa se ha complicado demasiado como para que Dios pueda transformarlo. Pero no te olvides que delante tuyo, que delante nuestro, no está solamente un maestro, no está solamente un profeta, no está solamente un amigo, está el Señor de la resurrección y la vida. Está aquel que puede transformar no solamente mi historia, mi presente, sino que puede transformar también mi futuro, que puede cambiar mi porvenir. Lo que hasta ese momento para esos papás, para esa niña se habían extinguido, se habían ido, y el Señor tomando de la mano a la niña simplemente le dice: Talita, cumi, niña, levántate. Y ese pecho que quizá había dejado de respirar, ese corazón que quizá había dejado de latir, yo me imagino, yo quiero creer que en ese instante simplemente se escuchó un suspiro muy profundo. Cuando el espíritu nuevamente volvió y el alma nuevamente fue restaurado. Y no solamente fue restaurado su cuerpo, su estómago que pudo comer, sino que nuevamente, como en una película, aquello que se había desparramado, aquello que se había extinguido, nuevamente comenzó a tomar forma. Y nuevamente ese futuro se comenzó a reconstruir. Y nuevamente comenzó a aparecer el vestido de 15, y nuevamente comenzaron a aparecer las carreras, y nuevamente comenzó a aparecer a ese muchacho, nuevamente comenzó a aparecer ese matrimonio, esos hijos, esos nietos, ese futuro, porque delante estaba el Señor de la resurrección y la vida, y Él cambia tu historia, transforma tu presente y te da un mejor porvenir y futuro. Ponte de pie en esta noche. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.